Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos bienvenidos a esta tercera jornada de la semana virtual UNIPE del área de Historia. Hoy tengo el placer de presentar a dos colegas eruditas y amigas, a Marina Sarramia y a Belén Daiso. En el caso de Marina, ella es licenciada y profesora de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Luego hizo su doctorado en la Universidad de Turín. Y ella investiga cuestiones sobre la historia alto medieval italiana, especialmente el papado y el poder carolingio. Actualmente dicta en la UNIPE un curso de inmersión al conocimiento histórico 1, un seminario de historia de la escritura y lectura premodernas, y un curso sobre el problema de historia clásica, dedicado específicamente a la cristianización del Imperio Romano. En el caso de Belén, ella es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está haciendo su doctorado en Historia también en la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente también becaria doctoral de CONICET. Da curso de Historia en la Facultad de Medicina de la UBA, y también problemas de antropología histórica, formaciones sociales americanas, problemas de historia antigua oriental, y un seminario sobre caminos de la palabra, problemas y perspectivas en sociedades sin escritura, todo esto en la UNIPE. Hoy van a hacer una presentación que se titula Palabra oral, palabra escrita, caminos, debates y perspectivas históricas y antropológicas de esta relación. Así que van a hacer su presentación y después va a haber un espacio para preguntas. Si quieren adelantar alguna pueden hacerla por el chat. Así que ya las dejo con Belén y con Marina. Gracias. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas por estar presentes, acompañarnos nuevamente en esta actividad de la Semana UNIPE Virtual. Vamos a dar inicio a esta actividad. La idea es comenzar hablando un poco sobre la oralidad y la escritura, así que voy a comenzar yo por la parte de lo que tiene que ver con el mundo, ¿no es cierto?, de la oralidad, de cómo concebimos los estudios de tradición oral y estas sociedades de tradición oral, y luego continuará Marina ya por el camino de la escritura, ¿sí? Un poco los ejes principales de esta charla tienen que ver con poner foco en el rol de la oralidad en las sociedades sin escritura, en las sociedades pensar esto, ¿no? Sociedades sin historia o sociedades de tradición oral. ¿Qué relación existe en este caso, ¿no? Las formas de registro en sociedades de tradición oral. ¿Existen formas de registro? ¿Es posible un registro sin escritura? Y pensar también la antropología, la oralidad y la enseñanza desde perspectivas interdisciplinarias. Por supuesto, en la segunda parte de esta actividad, Marina va a estar abordando qué es la escritura, los primeros sistemas de registros escritos, los sistemas cuneiforme, la escritura alfabética, el nacimiento de la escritura alfabética en los pueblos griegos, el siglo VIII, y debates en función de las consecuencias de la cultura escrita alfabética, contraposición con sociedades ágrafas o con otros sistemas de escritura y el pensamiento lógico empírico. ¿Sí? Vamos a intentar hacer un gran abordaje de estos temas que también abarcan parte de los seminarios que nosotros damos también de información general aquí en UNIPE. Bueno, comenzando un poco con la oralidad, ¿no es cierto? Los caminos de la palabra que tienen que ver con la oralidad. Tenemos muchos cuestionamientos para, digamos, pensar en estos casos, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con pensar qué sabemos de las sociedades de tradición oral, cómo podemos pensar y comparar estas sociedades sin escritura y sin historia, es decir, esta famosa división, ¿no es cierto?, de la prehistoria y la historia como dos periodos que están determinados por justamente el lugar de la escritura, el origen de la escritura. Es decir, sociedades que no tienen escritura son sociedades que están fuera de la historia, digamos, como se ha pensado en los estudios más clásicos, ¿no? ¿Por qué utilizamos estas categorías privativas, ¿no? Sin historia, sin escritura, sin alfabetización o ágrafos, ¿no? ¿Y qué modos de pensamiento conocemos para este tipo de sociedades? Básicamente, siempre la idea es como empezar a quitar estas categorías privativas, ¿no? De sin historia, sin escritura, ágrafas, ¿no? Y pensar básicamente cómo estas diferentes visiones que tenemos de ella y cómo también estas son transmitidas
que se parece de una forma muy simple, ¿no es cierto?, en lo aparente, pero que subyace una gran complejidad que muchas veces no es contemplada en su totalidad, ¿no es cierto? Muchas veces esto sucede que esto responde a interrogantes que están pensando en una división más bien como etnocéntrica, ¿no es cierto?, en sociedades con escritura y sin escritura. Y esta carencia, básicamente, que las define, no es un rasgo, no es vista como un rasgo inherente, ¿no es cierto? Y más que nada se lo ve como un rasgo que va a impedir determinados desarrollos y procesos en sociedades que llegan a una gran complejidad, pero no son vistas como tales, ¿no es cierto? Yendo un poco a las sociedades de tradición oral, sabemos que las sociedades de tradición oral van a afianzar y van a poner el foco puntualmente en esta oralidad, en lo que se refiere a la memoria, que es un recurso más bien finito, al no tener un registro escrito material, donde la memoria justamente apela a que lo que no se recuerda se pierde. Y tenemos también la cuestión esta de que esta oralidad es lineal en el tiempo, ¿sí? Y también tenemos un componente más que es la capacidad de inflexión que nos permite justamente la palabra oral. En este caso también tenemos especialistas en donde podemos referirnos a los especialistas como los jefes. Muchas sociedades etnográficas podemos ver estos jefes como aquellos que poseen el don de la palabra, y también el uso de estos recursos memorísticos que hacen estos especialistas en este tipo de sociedades, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen que ver también con esta idea de los procesos cognitivos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que la escritura organiza, por supuesto, el pensamiento. Vamos a ir un poquito más adelante con estas cuestiones. Vamos a retomar acá la propuesta de Walter Ong, que fue un gran educador, historiador cultural y religioso, lingüista y filósofo estadounidense, muy conocido en este campo de la lingüística y de la antropología, y que el mayor interés radica en la transición de la oralidad a la escritura, lo cual más que nada argumenta que tiene una influencia muy grande en la cultura y en la conciencia humana, ¿no? Él va a destacar, por sobre todo, esta idea de culturas orales primarias y culturas orales secundarias. Es decir, culturas orales primarias es lo que nosotros quizás nos estamos refiriendo con sociedades sin escritura, es decir, son sociedades que no tienen este conocimiento, digamos, o no llevan o no hacen uso del registro escrito, y básicamente va a mencionar que son muchas sociedades que conservan, dice, el molde mental de la oralidad primaria. ¿A qué se refiere con culturas orales secundarias? Básicamente tiene que ver con que promueven una nueva oralidad, que va a depender básicamente de esto, ¿no? De los teléfonos, de la radio, de la televisión, y que también va a depender más que nada de la escritura y de la imprenta, ¿no? En este caso, ya destacaba también Ferdinand de Saussure, el gran padre de la lingüística moderna, que él va a llamar la atención sobre la primacía del habla oral, ¿no es cierto?, que apuntala a toda comunicación verbal, así como la tendencia persistente, aún, ¿no es cierto?, entre los hombres de letras, de considerar la escritura como la forma más básica, digamos, del lenguaje, ¿no es cierto?, y en este caso también a la oralidad. En este caso, lo que va a proponer On es justamente poder superar todos estos prejuicios y abrir básicamente nuevos caminos de comprensión. En este sentido, su propuesta es considerar la oral como las variantes de las producciones escritas, ¿no? Esto también conlleva un gran problema que vamos a ir abordando en este caso. Entonces, en este caso, lo que va a decir On es que estas culturas orales primarias y culturas orales secundarias, como mejor conviene llamarlas en este caso, van a comprometer la estructura social, política, económica y religiosa de estas sociedades. Entonces, en este caso, ¿de qué elementos tenemos, ¿no?, para hablar sobre el tema de la oralidad, ¿no es cierto? Perdón, me muevo esto acá porque me está tapando. Ahí está. Sobre el tema de la oralidad con respecto a su forma, sus usos, ¿no?, y cómo son este tipo de relaciones. Sabemos que la oralidad se va a basar más que nada en relaciones interpersonales que son inmediatas, que tienen que ver con procesos de conservación y transmisión de los saberes, con necesidades mnemónicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo tener recursos justamente para poder recordar estos elementos,
con cuestiones que tienen que ver con la observación, la práctica, el ritmo y la entonación, los instrumentos para el aprendizaje que vamos a ver en breve, la circulación del intercambio de saberes que proyectan una nueva visión del mundo, es decir, los refranes, los proverbios, los mitos, las historias, los cuentos, que, digamos, vamos a ver que son mucho más complejos que lo que quizás nosotros muchas veces creemos. Esta idea de el don de la palabra, ¿no? Esta capacidad de almacenar y de poder narrar. El poder y el prestigio, ¿no es cierto?, de estos especialistas, muchas veces jefes o ancianos que tienen justamente este don de la palabra, y la eficacia de las palabras, ¿no?, que tiene que ver con la identificación entre la expresión lingüística y las acciones sobre el mundo, ¿no? Tiene que ver con los conjuros, con las prácticas mágicas, que también vamos a ver ahora un poco a Levi-Strauss, un gran antropólogo que ha trabajado sobre estas cuestiones con la idea de la eficacia simbólica que tienen justamente estas palabras. Bueno, yendo un poquito a estas cuestiones que tienen que ver de cómo es el aprendizaje, muchas veces tiene que ver esto con estas ideas, tienen que ver más que nada con estudios etnográficos que se han hecho, en donde se ponen en juego muchos de los aspectos que estuvimos viendo recién, como por ejemplo el entrenamiento, el discipulado, la escucha, el dominio de los proverbios, la asimilación, ¿no es cierto?, y la participación de una memoria corporativa, ¿no? Esta idea de la memoria que también es tan importante y es una forma de las cuales, por eso mencionábamos esta cuestión lineal, ¿no es cierto?, en el tiempo, que tiene que ver con esta finitud, ¿no es cierto?, del habla, pero también esta cuestión de la memoria, que como vamos a ir viendo también va generando muchas variantes de muchos de estos mitos, ¿no? Esto tiene que ver más que nada con esta cuestión del arte, ¿no es cierto?, de la retórica, ¿no?, con el arte de hablar, en donde el estudio no se hace por, digamos, este aprendizaje no se hace por medio del estudio, como nosotros, tal como lo conocemos, ¿no?, sino que tienen otro tipo de pautas y de articulaciones dentro de estas tramas, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Hay algunos autores que oponen y a su vez articulan esta idea de lo popular y lo letrado, ¿no? Es decir, como dos componentes básicamente antagónicos, lo popular como aquello lo oral, lo iletrado, lo vivo, y lo letrado como aquello lo escrito, lo burgués, lo oculto. Por supuesto que esto no debe considerarse de esta manera, y hay que volver justamente a la idea de esta comunicación popular, como se la denomina. La idea es volver la mirada, ¿no es cierto?, hacia estos espacios, y esta tendencia justamente a oponer ambas, básicamente, no tiene por qué ser de esta manera, ya que lo que se menciona es que lo popular, justamente aquello que está más alejado de los centros más que nada urbanos, que tiene que ver más que nada con los entornos quizás más rurales o que están un poco más lejos de lo que tiene que ver con los centros urbanos y los centros de enseñanza, van a tener una forma de transmisión que tiene que ver con el aprendizaje por medio de las diferentes generaciones, un medio de cultura que tiene que ver con la memoria colectiva, ¿no es cierto?, con la cultura colectiva, y que básicamente va a tener que ver con esto, ¿no?, que va a ser producto de nuestra memoria, ¿no es cierto? Entonces, esto que tiene que ver más que nada, que va a estar más asociado a estos entornos más bien rurales, es donde quizás conviene poner el foco acá a la hora de poder abordar muchos de estos mitos o estas leyendas, estos proverbios que tienen, vamos a ver ahora, que tienen una función muy importante, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver ahora esta función socializadora y la fuente de información histórica que proveen justamente los mitos, los refranes y las leyendas, ¿no es cierto?, que es donde van a estar encarnados todos estos saberes que no deben perderse de vista. Bueno, hablando un poco sobre los mitos, creo que todos conocemos diferentes mitos que forman parte de las tradiciones orales de muchísimas sociedades, incluso de la nuestra. Muchos de estos mitos van a proponer una especie de trasfondo moralizador, o van a dar cuenta de la creación de un mundo y de las fuerzas, por supuesto, que están habitando en él, y su intención muchas veces es preventiva y ejemplarizante, ¿no? Quien se aparta muchas veces de las tradiciones o viola las leyes tiene un castigo, ¿no es cierto?, como contraparte. Eso podemos ver en muchísimos mitos en donde justamente la idea básicamente tiene que ver con esta idea del control y el cumplimiento de las normas sociales,
van a expresar estos mitos, los sentimientos, las aspiraciones y los ideales de una sociedad, van a justificar las creencias y las formas de actuar y ponen en escena valores y normas de la comunidad. Si uno piensa en cualquier mito que tenga que ver con, vamos a ver ahora algunas cuestiones que seguramente los van a poder reconocer enseguida, pero que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de la naturaleza, con, digamos, con el comportamiento de muchas personas, tiene que ver con que si una persona no cumple con determinadas normas sociales, va a venir tal o cual personaje a cometer una sanción, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esta idea de esta fuerte función socializadora, y que esta transmisión oral, a su vez, va a tener muchos interlocutores. Estos interlocutores lo que van a otorgar justamente es esta capacidad tan fuerte que va a haber en las diferentes variaciones, ¿no? Y acá, en el tema de las variaciones, en donde surgen muchas cuestiones interesantes, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la introducción de diferentes variaciones desde el punto de vista de la omisión, de agregar determinados elementos, de cuestiones que tienen que ver con la entonación, con la inflexión, de destacar determinado elemento puntual, por ejemplo, de un mito o de una leyenda, que por supuesto va a haber un cambio en el sentido, ¿no? Y que esto sería una de las cuestiones más importantes. Ahora bien, entonces, ¿cómo poder tomar los mitos, cómo poder estudiar los mitos como, digamos, con un componente de cierto carácter histórico en algunas de estas sociedades que no tienen escritura para poder conocer su estructura social, como diría Levi-Strauss, cuando tenemos tantas variaciones en el tiempo, ¿no? Eso es una de las cuestiones más importantes y uno de los grandes estudios que se hacen sobre justamente el tema de los mitos. Entonces, algunas de las cuestiones, ¿no es cierto?, tan importantes que tienen que ver con esto, ¿no? Con el mito, el símbolo, la oralidad y la performance. Eh, la gran pregunta es cómo relacionamos, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no?, con los ritos, los símbolos y la oralidad. ¿Cómo llegamos justamente a poder asociar todo esto? En este caso, vamos a retomar, ¿no?, la noción de performance, es decir, la oralidad no solo se puede interpretar muchas veces como un texto, ¿no?, sino que es un evento, es una actividad performática y que al estudiarla siempre deba hacer referencia a este contexto justamente de producción, de interacción social, donde hay diferentes agentes que están interviniendo, como en este caso, ¿no? Aunque tengamos un medio digital, ¿no es cierto?, virtual, existe un momento enunciativo, una comunicación que digamos, está enmarcada y enunciada en un contexto muy particular, ¿no? Y esta idea de que la oralidad es una práctica, una experiencia que se realiza, un evento en el que se participa y se produce un circuito comunicativo donde hay múltiples agentes que están dispuestos a poder constituirla. Esto resulta fundamental porque los estudios clásicos sobre los discursos orales o digamos, sociedades de tradición oral se han limitado muchas veces a interpretar, digamos, estos textos y a recopilarlos sin detenerse a reflexionar en los contextos particulares en los que estos fueron más que nada producidos, ¿no? Y en este caso la antropología es donde tiene pone el gran foco y hace esta gran articulación. Siguiendo también un poco algunas propuestas de Beach y Zavala en su trabajo sobre oralidad, y quería mencionar algo muy interesante que ellos proponen, que es la teoría crítica contemporánea, donde se afirma que tanto las relaciones sociales como las identidades de los sujetos son socialmente construidas y tienen un carácter inestable o cambian, o también podrían cambiar constantemente. En este sentido, la performance la van a entender como el espacio encargado de dramatizar tales características y de revelar las posibilidades de agencia de los sujetos en la constitución del mundo social. Es decir, esta capacidad de agencia de los sujetos nos permite visibilizar los procesos de constitución de las identidades en sus múltiples negociaciones, ¿no? Y es en este caso en donde, retomando un poco esta idea de la performance, que es algo tan característico, ¿no?, que tiene que ver con más que nada con la idea de los ritos, como podemos ver acá, como estos ritos tan característicos de lo que sería el ritual de la Pachamama, surgen un poco algunas de estas ideas que tienen que ver con la contraposición del pensamiento salvaje versus el pensamiento civilizado, ¿no?
una de estas grandes oposiciones que se han dado a principios del siglo XX, y luego ya hacia finales vamos a ver cómo esta discusión va a entender justamente esta idea del pensamiento salvaje como un pensamiento domesticado, ¿no? Vamos a ver ahora algunas de las ideas básicamente de Lévi-Strauss. Esta idea de oponer, esta idea de pensamiento salvaje, ¿no? Como este pensamiento de sociedades primitivas, y lo digo con comillas porque, digamos, ahora vamos a ver por qué, porque es una de las formas como también Lévi-Strauss las va a definir. Vamos a ver que no es un pensamiento como tal, es un pensamiento salvaje en el sentido que no estaría domesticado. Pero ahora vamos a ingresar un poquito más en esta idea. Estas primeras ideas contrapuestas, más que nada, tienen que ver con, digamos, una discusión anterior en donde Levi Brul, que es un sociólogo, ha sido un sociólogo y antropólogo francés, va a proponer que es en el pensamiento prelógico donde se manifiestan estas diferentes capacidades del pensamiento, ¿no? Esta idea del pensamiento prelógico y el pensamiento prescientífico. Este pensamiento prelógico es el pensamiento que estaría dominado, ¿no? Por los afectos y por un sentimiento de participación mística en el mundo natural. Esta idea de participación mística tiene que ver con lo que estuvimos viendo, ¿no? Con los mitos, con los rituales, con la performance, y con esta idea de estas actividades, ¿no? Performáticas que se dan en todas estas sociedades de tradición oral, ¿no? Entonces, esto lo vamos a oponer básicamente a las ideas de Lévi-Strauss, que va a demostrar que el pensamiento primitivo es lógico en el mismo sentido y del mismo modo que el nuestro, ¿no? Va a llegar a esta conclusión, digamos, años más tarde, pero básicamente el origen básicamente de esta discusión del pensamiento prelógico y prescientífico surge con las ideas de Lévi-Brul. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es el pensamiento salvaje entonces, no? El pensamiento, vamos a proponerlo de esta manera, que el pensamiento primitivo se contrapone, ¿no es cierto?, con la idea de pensamiento salvaje, ¿no? Esto es una idea que es una metáfora que va a utilizar Lévi-Strauss en su gran libro, una de las grandes obras, El pensamiento salvaje, ¿no es cierto? Lévi-Strauss ha sido un antropólogo, filósofo y etnólogo muy importante, una de las grandes figuras de la antropología de la segunda mitad del siglo XX, seguramente muy conocido por todos ustedes en diferentes ámbitos, y ha hecho un gran trabajo con el tema básicamente de los mitos, ¿no? Entonces, lo que va a mencionar Lévi-Strauss en esta, digamos, en síntesis, en esta gran obra del pensamiento salvaje, es que existen dos tipos de pensamiento científico. Él va a referir a que hay una ciencia moderna que surgió de la cultura griega, ¿no es cierto?, y que existe una ciencia llamada como tal, ciencia salvaje, que es mucho más antigua y que se remonta a la época preneolítica. Es decir, no podemos pensar que solamente este pensamiento científico surge con la escritura o surge con los modos de investigación científicos o los modos lógicos, digamos, de pensamiento científico, sino que él dice que va a surgir mucho antes. Pero básicamente lo que va a decir es que no son el resultado de una evolución, sino que se corresponden con diferentes niveles estratégicos en que la naturaleza permite ser penetrada por la comprensión científica, ¿no? Acá es donde está la cuestión más importante, donde él va a mencionar estas diferencias, ¿no?, en cuanto al pensamiento. Entonces, básicamente, lo que va a decir Lévi-Strauss, que tenemos un pensamiento, este pensamiento salvaje, ¿no?, que va a estar adaptado a la percepción sensorial, ¿no es cierto? Y otro que va a ser independiente, básicamente, de esto, ¿no? Es decir, el pensamiento, digamos, la ciencia moderna por un lado, y la ciencia salvaje, ¿no es cierto?, por otro lado. Este pensamiento salvaje, ¿no?, como él lo menciona, es un pensamiento que no está domado, ¿no?, que no está domesticado, que es espontáneo, que está intacto, que es natural. Básicamente son, digamos, parte de las premisas de Lévi-Strauss. Y justamente va a discutir en este caso muy fuertemente, como vimos recién, con el caso de Lévi-Brul, mencionando que todos los pensamientos son lógicos por igual manera y que no existe esta división entre prelógico y lógico, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con estas ideas,
podemos decir que estas sociedades sin escritura, o sociedades de tradición oral, básicamente, tienen una forma de pensamiento científico también, y de pensamiento lógico también. Esto contesta a una de las formas de pensar, más que nada, las prácticas rituales, como estábamos viendo recién, ¿no es cierto?, desde un contexto vistas del mundo salvaje, ¿no? Como prácticas que no tienen ningún tipo de eficiencia, porque si uno piensa en la cuestión simbólica, ¿no es cierto?, en esta práctica simbólica que él también va a mencionar y que muchos autores mencionan, esta eficacia que tienen los símbolos, también, digamos, van a estar inmersos en un pensamiento en cierta forma también lógico. En su estudio sobre los mitos, como estuvimos viendo muy brevemente recién, va a revalorizar junto también con Walter Ong, como vimos hace un ratito, muchos de los elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la tradición oral, ¿no es cierto?, también retomando Saussure, el padre de la lingüística, con esta cuestión de la importancia de los mitos y el lugar que van a ocupar en la sociedad y la necesidad de poder estudiarlos, ¿no?, de crear diferentes métodos de poder estudiar estos mitos en las diferentes sociedades de tradición oral o también que tengan tradición, por supuesto, escrituraria, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué críticas, ¿no?, se le hacen a, digamos, esta propuesta de Lévi-Strauss? Lévi-Strauss ha sido el gran padre, ¿no es cierto?, de la antropología estructural, y por supuesto con sus grandes contribuciones han tenido, por supuesto, muchísimas críticas, que es la forma, ¿no es cierto?, en avanzar en esta idea del pensamiento científico, ¿no?, y de la creación de nuevos pensamientos. Jack Goody, en uno de sus trabajos, ¿no?, esta idea de la domesticación del pensamiento salvaje, que tiene que ver más que nada con una respuesta, ¿no es cierto?, una réplica a el trabajo de Lévi-Strauss, propone justamente pensar algunas variantes que tienen que ver con la idea de, ¿podemos pensar en estas sociedades el surgimiento de intelectuales? Hace una crítica justamente también del pensamiento evolucionista, y la pregunta es si hay pensamiento sin domesticar, ¿no? Esto es un amplio debate que ha llevado a esta gran obra también de Jack Goody a repensar muchos de estos elementos, y a pensar también la idea de que estas variaciones muchas veces no son producto de un colectivo, sino que pueden ser producto más que nada de la cuestión de la agencia individual, ¿no? De quizás algún individuo que introduce un elemento con un sentido en particular y que les da un cambio por completo diferente a este tipo, ¿no es cierto?, de mitos o leyendas, y que hay que enmarcarlos puntualmente en estos contextos, ¿no? Y la idea de los intelectuales también, que tiene que ver con estos jefes, esta idea del don de la palabra, estos sabios, ¿no es cierto?, que por medio de su palabra y por medio de estas reglas mnemotécnicas se pueden encontrar como los intelectuales de este tipo de sociedades. Ahora bien, en la introducción, para ir avanzando un poquito más, y ya continuamos con Marina, en la introducción habíamos hablado de que tenemos esta división, ¿no es cierto?, muy clásica, que muchas veces se mantiene de los niveles más que nada iniciales, ¿no?, donde pensamos esta división entre historia y prehistoria marcada por el surgimiento de la escritura, ¿no?, marcada por el conocimiento, la adquisición y el uso de la escritura, como ya después va a comentar Marina. Pero me interesa en este caso retomar qué sucede con sociedades como, en este caso, por ejemplo, los incas, que todos conocemos muy bien, digamos, estos famosos incas que ocuparon, ¿no es cierto?, lo que sería el territorio del Tahuantinsuyo en América, ¿no es cierto?, en la región andina, que todos ya conocemos, donde sabemos que tenían una forma de centralización muy importante, una especialización administrativa muy fuerte para poder sostener el imperio y para poder organizarse, pero carecían de lo que sería el carácter escrito, ¿no es cierto?, de un registro. Entonces, en este caso, vamos a pensar, ¿entonces los incas no tienen historia? ¿Estarían fuera de la historia por no tener escritura? También tenemos elementos en sociedades como la olmeca o la preolmeca, donde ya tenemos elementos escriturarios, ¿no? Si bien se sigue trabajando sobre este tipo de registro, no podemos pensar que sean sociedades que estén fuera de la historia, ¿no? Entonces, en el caso de los incas, tenemos este tipo de registro. Esto, lo que vemos acá en esta imagen, es una representación actual, una recreación actual de lo que se denominan quipus. Los quipus son elementos, son de tamaño muy grande, son cordeles en los cuales tienen, acá vemos uno arqueológico, para que lo puedan ver cómo se los encuentra actualmente,
se encuentran muy bien conservados, son diferentes cordeles que están hechos con diferentes componentes de textiles, por supuesto lanas de diferentes estilos, algodón, que tanto predomina en la región andina, en donde están atados nudos subsidiarios con diferentes elementos, que digamos componentes como diferentes nudos en diferentes lugares, colores, disposiciones, que dan un tipo de registro, ¿no? Este registro, en su primer momento, se pensó más bien que era un ábaco, una forma, digamos, de administración más bien contable, digamos, más que nada pensando en las obras, ¿no es cierto?, como Guamán Poma de Ayala, que fue un gran cronista amerindio, de ascendencia incaica, mencionó justamente para este momento, en donde vemos que estos quipus aparecen asociados a lugares administrativos, ¿no? Por ejemplo, las colcas, o lugares donde había estos grandes depósitos, donde el Inca hacía, digamos, este registro administrativo de lo que venía, este tributo, este excedente que venía de los diferentes lugares del Tahuantinsuyo, se centralizaba en los diferentes lugares, por ejemplo el Cusco, o diferentes lugares o tambos administrativos, y luego era redistribuido hacia otras regiones. Entonces acá tenemos algunas imágenes de Guamán Poma mostrando estos quipu camayoc, que serían estos escribas, ¿no? Estos maestros de los quipus, en cierta forma, en donde los vemos ahí como desplegando estos quipus en ámbitos administrativos como vemos acá, son lugares de depósitos que son las famosas colcas andinas. Acá vemos como una especie de yupana, ¿no es cierto?, también para pensar cómo podría haberse utilizado, y también los vemos en contextos de transmisión de mensajes, ¿no? Acá vemos lugares donde hay diferentes postas, ¿no es cierto?, estos chasquis que llevaban mensajes, y los vemos acá portando, por ejemplo, estos quipus en estos caminos con estos mensajes, con lo cual actualmente se sabe, si bien no se han podido cifrar por completo, que los quipus albergan muchísimo más que instrumentos contables, ¿sí? Hay cuentos, hay, digamos, historias que son albergadas en estos quipus, que también se deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente, acá retomamos esta idea que vimos al principio de esta cuestión de las reglas mnemotécnicas, ¿no es cierto?, de un conocimiento que hasta el día de hoy, no digo que sea hermético, pero que cuesta muchísimo trabajo poder llegar, ¿no es cierto?, a una conclusión sobre el significado y el contenido de estos quipus, ¿no? Entonces, yendo un poco a cómo habría sido este sistema de entrenamiento y este sistema de la escuela, ¿no es cierto?, para poder, digamos, enseñar a estos quipu camayoc a poder, digamos, entender este sentido que tienen estos quipus. Pensamos también, nos basamos, por supuesto, en, obviamente acá tenemos nuevamente digamos, las reproducciones de Guamán Poma, en esta idea de estos que existían, estos hombres de letras, como los suelen llamar, que habrían estado capacitados para desarrollar actividades de las cuales dependía el Estado, o sea, el Estado dependía básicamente de esto, y este entrenamiento estaba basado en registros escritos y los textos. ¿Y por qué acá decimos hombres de letras? Porque con la llegada justamente de los españoles, acá lo que tenemos es como una especie de educación formal y una especie de educación binaria en ciertas formas, ¿no? Es decir, los mismos españoles en su administración, ¿no es cierto?, de esta región en momentos incaicos, ¿no es cierto?, ya próximamente después de la llegada, no conocían el contenido de estos quipus, con lo cual tenían que apelar a estos quipu camayoc para poder seguir manteniendo la cohesión, de cierta, por decirlo de alguna manera, de este Estado. Entonces, básicamente, esto va a requerir esta formación, esta continua formación de estos quipu camayoc, que a su vez conocían, por supuesto, la escritura para poder ser los intermediarios con los españoles, ¿no? En este caso, investigaciones recientes han cuestionado este supuesto y muchos otros, sugiriendo que no existe ningún vínculo necesario entre la escritura y la educación formal, es decir, pensar que la forma en que estos quipu camayoc habrían, digamos, adquirido estos conocimientos tiene que ver básicamente con un contexto bastante especializado que ha sido enseñado por maestros a los estudiantes de forma oral, y que esto va a ser el resultado
de especialistas que están plenamente capacitados para poder ejercer este oficio, ¿no? Entonces, en este contexto acá vemos como un solapamiento, ¿no es cierto?, entre la oralidad, ¿no es cierto?, y la escritura, en donde es necesario apelar a estos recursos de tradición oral para poder seguir manteniendo este conocimiento por un tiempo, hasta que luego, digamos, por supuesto, el conocimiento de los quipus deja de existir y se pasa, por supuesto, a un registro puramente escritural, como ya conocemos puntualmente luego en el Virreinato del Perú. Así que bueno, esto simplemente era un ejemplo para poder mostrarles cómo podemos tener muchísima complejidad, ¿no es cierto?, en sociedades de tradición oral, y qué sucede cuando sociedades escriturarias, como en este caso, digamos, coexisten, ¿no?, con sociedades de tradición oral que tienen sus propios mecanismos de registro, y bueno, ¿no?, y cómo han tenido una articulación muy fuerte entre ambos en el caso del Virreinato del Perú y el caso del mundo andino. Así que, bueno, yo voy a concluir esta sección para darle paso a Marina. Estás muteada, Marina, ¿eh? Tenés razón, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Belén. Hola a todos. Yo voy a seguir con lo que estuvo hablando Belén antes, tocando especialmente el tema de la escritura, no tanto de la oralidad, pero van a ver que va a haber bastantes puntos en común en lo que estamos hablando, ya que, bueno, empiezo con la escritura, que es justamente considerada en los estudios clásicos como la antítesis de la oralidad, la antítesis del mito, que marcaría entonces esto que justamente Belén marcó, ¿no?, en estos estudios clásicos, la idea de que sería la escritura la que marca el inicio de la civilización y el fin de lo salvaje, de lo primitivo, como el inicio de la ciencia contra la superstición, y vamos a poner en discusión estas ideas viendo justamente autores que afirman que, bueno, esto no es así. Y vamos a poner también esta idea, que también dijo Belén, tan extendida en la crítica, que ya Lévi-Strauss hasta menciona, que esta idea de que el pensamiento científico surge con la cultura griega, más especialmente como resultado del desarrollo de los griegos de la escritura en el sistema de la escritura alfabética. Y así que vamos a poner en discusión esta idea de la escritura como característica de sociedades lógicas contra sociedades prelógicas, intentando romper con esta distinción entre sociedades orales simples y sociedades con escritura. Pero antes que eso, vamos a ver qué es la escritura, cómo nace, cuáles son sus primeros pasos, sus primeros desarrollos, para luego pasar a poner en discusión las consecuencias en los estudios de este desarrollo del registro escrito. Antes que nada me gustaría comenzar por, bueno, marcar que es importante reflexionar justamente sobre qué es la escritura, ya que muchas veces esta práctica es una práctica que la tenemos a diario en la sociedad, que lo usamos constantemente, pero que se da por descontado, ¿no?, como si fuera una especie de proceso que es natural a los seres humanos, a pesar de que, bueno, lo usamos en diferentes ámbitos de la vida. Enviamos mensajes de texto, enviamos mails, chateamos, leemos revistas, diarios, etc. Pero lo tenemos tan naturalizado que generalmente no reflexionamos sobre el hecho de que estos sistemas escriturarios no han existido siempre. Lo que vamos a intentar ver es que tanto la oralidad como la escritura, la palabra oral y la palabra escrita, poseen una identidad, características y también historias que les son propias y que son separadas, si bien muchas veces están en relación, y que es útil conocerlas. ¿Por qué? Porque nos sirve para algo que resulta fundamental en nuestras prácticas, que es justamente desnaturalizarlas y contextualizarlas para comprender cómo se desarrollan estas prácticas tan importantes en nuestra vida cotidiana, y al mismo tiempo para pensar en cómo podemos implementarlas. Para empezar, hay que decir que definir exactamente qué es la escritura es difícil, es un tema no exento de debate. ¿Por qué? Porque implica definir qué pensamos de la relación entre justamente la oralidad y los registros escritos. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, definir si consideramos que la escritura es un complemento, algo que viene a complementar la oralidad, es un escalón más arriba, su superación, es un sistema independiente, o qué es.
Efectivamente, si nosotros vamos a mirar los estudios especializados, existen varias hipótesis a propósito, pero aquí vamos a definir la escritura como justamente la acción por la cual se ponen por escrito, mediante signos codificados, diversos significados. Es entonces un sistema de comunicación humana por medio de marcas visibles de estos signos que son convencionales para conservar y compartir un mensaje. El hecho de que estos signos sean signos codificados es obviamente fundamental. ¿Por qué? Para que la puedan entender otros. Si yo hago un dibujo y nadie más sabe qué significa, claramente no estoy comunicando un mensaje, o al menos no el mensaje que yo quiero comunicar. Entonces, para poder comunicar, uno de los registros básicos de la escritura es justamente el hecho de que sean codificados. Y también es fundamental en esta definición el hecho de que conserve un mensaje, porque la escritura va a conservar un mensaje tanto tiempo como el soporte material en el que está escrito se conserve. De hecho, los signos escritos pueden ser inscritos en diferentes tipos de materiales. Pensemos, por ejemplo, no solo al papel, sino también a materiales como el mármol, la piedra, las cortezas de árbol, la silla, el hueso, papiros, la piel, etc. Todos soportes que han servido a lo largo de la historia para conservar justamente estos signos. De la naturaleza de este soporte va a depender, obviamente, cuánto la huella, cuánto el signo conservado perdure en el tiempo. Y durante siglos, podemos decir más bien milenios, existieron diversos sistemas de escritura, digamos, de signos visibles codificados que tendían a comunicar significados. Entonces veamos esta historia, digamos, claramente estamos hablando de milenios, pero nosotros vamos a ver cómo nacen y velozmente cómo se desarrollan en nuestros sistemas horarios occidentales de un modo bastante escueto, pero para dar una idea. En primer lugar, sí, a ver. Bueno, siguiendo la obra de Calvet, que es Historia de la Escritura de las Mesopotamias de nuestros días, vamos a decir que la escritura es el resultado de un largo proceso humano. Es decir, que no es una invención repentina, no nace de la nada. Porque desde los primeros registros pictográficos que tenemos hasta el sistema alfabético que poseemos hoy, pasaron miles de años y pasaron diferentes desarrollos. Al mismo tiempo, acá vamos a plantear que no tenemos que pensar a la escritura como una transposición, como la puesta por escrito de lo oral, es decir, no es solamente la puesta por escrito de la oralidad, no es un registro escrito de la palabra oral, de lo que decimos. El registro de nuestro lenguaje hablado, la capacidad de registrar las cosas como las decimos oralmente, se da solo con los registros de escritura alfabéticos, que pueden justamente reproducir todo el alfabeto. Pero estos sistemas de registro alfabético, que hoy nos parecen tan normales y que están tan extendidos, son solo un tipo de los muchos sistemas de registro que existieron y que existen aún hoy. Entonces, pongámoslo esto en su contexto específico. Lo escrito entonces acá no lo estamos considerando como una práctica subordinada a la oralidad y tampoco como una práctica complementaria a ella, no viene justamente a complementarla o a completar lo que no estaba completo, porque cada práctica es independiente y completa, sino que lo escrito está destinado a justamente a tener una relación independiente que muchas veces está en relación con ella. Hay un dicho bastante famoso, que es justamente un famoso proverbio de verba volant, scripta remanent, que dice justamente que, bueno, las palabras vuelan y lo escrito remane. Como si lo escrito fuera una parte justamente para dejar por escrito lo que uno dice. Pero esto hay que ponerlo en discusión, y lo vamos a poner en discusión porque, por ejemplo, simplemente recordando que no todas las escrituras que conocemos, como bien dijo Belén, tienen un carácter fonético, y al mismo tiempo que no todas las sociedades tienen escritura, y que no todas las escrituras transcriben todos los sonidos del habla humana. Pensemos, por ejemplo, a los jeroglíficos egipcios, que son una forma de escritura, pero que no es una forma de escritura que sea fonética y aún menos alfabética.
Entonces, como ya Belén estaba haciendo hincapié, es importante considerar esto. Hay muchas lenguas que no poseen un registro escrito y muchas escrituras que no se corresponden con una lengua, sin que por ello ninguno de los dos, ni lo escrito ni lo oral, sean incompletos o imperfectos. Y así, si muchas veces encontramos la palabra oral y la palabra escrita relacionadas, la oralidad y la escritura son dos registros independientes con sus propias características y con sus propias historias y desarrollos. Para pasar un poco a lo más histórico, pensemos que el primer sistema de escritura que conocemos, del que tenemos algún rastro, nace ya hace miles de años, es el sistema de escritura cuneiforme. ¿Cómo nace y cómo era este sistema? Bueno, el sistema de escritura cuneiforme nace a finales del cuarto milenio antes de Cristo, entre los pueblos sumerios, aquí tenemos un mapita, quienes vivían en la zona donde actualmente se ubica Urak, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actual Mesopotamia, quienes comenzaron a escribir con un sistema de símbolos llamado por nosotros cuneiforme, por la forma de los trazos. Este nuevo sistema de signos, esta nueva escritura, representó una innovación importantísima que estaba ligada a dos factores, y esto es importante tenerlo en claro: al factor urbano y al factor estatal, y a las correspondientes necesidades administrativas de estos factores. Digo que esto es importante porque la escritura, como sistema, nace en relación a la aparición por primera vez de sociedades complejas, es decir, sociedades de tipo estatal. Es decir, que nacen sociedades que han alcanzado un cierto nivel de complejidad organizativa y habitativa, donde se observa la emergencia de un cierto tipo de Estado. No pensemos con un Estado como el moderno, obviamente, pero un cierto tipo de centralización y de monopolio del poder y de los intercambios. Entonces, si volvemos a la comunidad sumeria de Uruk, es ahí donde encontramos los primeros rastros del desarrollo de un sistema de códigos codificados, es decir, un primer sistema de escritura, en correlación como lo definimos anteriormente, con el fin de cumplir las necesidades de garantizar los intercambios y los contratos. Necesidades que eran justamente derivadas de la complejidad propia de su cultura y de su sociedad. Como pueden observar en la imagen que está aquí, estos primeros trazos eran modos simbólicos de representación de diferentes objetos o animales, es decir, es un sistema de trazos cuneiformes, llamado así como dijimos porque los trazos se caracterizaban por ser curvos. Y estos trazos imitaban lo que se deseaba designar, configurando un sistema que era bastante abstracto. De hecho, estas líneas curvas eran trazadas con la ayuda de una punta de un cálamo, curvas que se acompañan en diferentes pictogramas, es decir, diferentes dibujos o signos gráficos que expresaban un concepto relacionado con el objeto al que se referían. Entonces, podemos observar, podemos inferir que este sistema codificado no estaba vinculado a ninguna lengua concreta, a ningún registro de palabras específicas. Era un sistema de tipo pictográfico abstracto y podía ser empleado en diferentes lenguas, en pueblos con diferentes lenguas. En efecto, este sistema pictográfico cuneiforme sirvió luego para transcribir en sociedades con otras lenguas, como por ejemplo las sociedades acadia, la euratea, la hitita, etc. Y este sistema tuvo la fortuna, antes hemos hablado de los materiales y que justamente la huella perdura gracias al material con el cual se está trabajando. Bueno, este sistema tuvo la fortuna de llegar hasta nosotros gracias a la capacidad de conservación de su soporte material. Estos trazos están efectuados sobre tablillas de arcilla cocida, que era un material abundante en la zona de la Mesopotamia, que tiene la suerte de conservarse y de resistir al tiempo. La arcilla se moldeaba, se tallaba con un filo de caña y se dejaba secar. Entonces, gracias a la perdurabilidad de su soporte, tenemos conocimiento de este registro de escritura. Estas tablillas que conocemos trataba sobre asuntos registrados que tenían que ver con la gestión de los bienes particulares o estatales, llegando también a tratar cuestiones gubernamentales, comerciales, legales, etc.
y también religiosas. Gracias a su capacidad de múltiples usos y finalidades, el sistema nos permite conocer varios elementos de su contexto histórico de nacimiento, es decir, gracias a estas fuentes podemos conocer grandes aspectos de su sociedad en la cual se desarrolla, transformándose en una fuente histórica de fundamental importancia. Entonces, no tenemos que, digamos, minimizar la importancia de estas tablillas como fuentes para que nosotros podamos conocer aspectos diferentes de la vida de estos pueblos. Podemos mencionar que, bueno, el sistema en sí era bastante complejo, contaba en sus inicios con más de 2000 pictogramas, pero no era lo suficientemente flexible para permitir la redacción de textos más complejos, es decir, de textos de tipo literario. Sin embargo, con el tiempo fueron desarrollándose una serie de valores simbólicos cada vez más complejos, abstractos, que llegaron a representar conceptos o incluso nombres propios que dieron nuevos lugares, nuevas posibilidades justamente a la expresión de la palabra. Y como dije antes, este sistema de escritura fue luego adoptado por otros pueblos que habitaban en la zona de Mesopotamia, que hablaban otras lenguas como los acadios. Especialmente los acadios hablaban una lengua de tipo semítica, que estaba constituida a partir de raíces consonánticas, generalmente palabras de 3 sílabas, que permitían una mayor complejidad, y que los acadios de este pueblo se sirvieron del sistema de escritura sumerio, lo adaptaron y atribuyeron a este sistema digamos, sus valores fonéticos acadios, y configuraron un nuevo sistema, bueno, nuevo no, nada, un sistema adaptado, podemos decir, que adaptado a sus necesidades. De este modo, este sistema de escritura cuneiforme se fue difundiendo de su origen sumerio a otras poblaciones y a nuevas necesidades y pueblos. Es importante este punto, porque el sistema de escritura cuneiforme, gracias a sus características, los ideogramas propios, no mantenían un vínculo específico con ninguna lengua, con ninguna palabra de una lengua específica. Y de este modo sirvió a los escribas para transcribir numerosas lenguas. Y para ser usado durante un largo tiempo, efecto fue usado por un largo tiempo. Solamente a inicios del primer milenio antes de Cristo, la escritura sumerio-acadea se dio su lugar de importancia, se dio su preeminencia a la escritura alfabética, que comenzó a desarrollarse en lengua aramea. Entonces, siguiendo nuestra línea de tiempo, podemos decir que ya en el segundo milenio antes de Cristo se desarrollaron una serie de sistemas fonéticos complejos, mayormente silábicos consonánticos, que poseían una gran cantidad de signos. Grandes civilizaciones como la egipcia, la hitita, la china, poseían, perdón que estoy acá dando vueltas sobre el cosa, la china poseían, digamos, sistemas de escrituras que eran complejos y eran funcionales, que eran sociedades con escrituras, pero la complejidad de estos sistemas y la enorme cantidad de signos que tenían no permitía su difusión entre la población, entre el conjunto de la población. En estas sociedades, justamente los escribas se conformaron en una élite de expertos en figuras centrales, fundamentales para los sistemas administrativos y religiosos de sus sociedades, transformándose en una élite muy importante. Entonces, para seguir, podemos decir que los sistemas de escritura que conocemos hoy, es decir, los sistemas de escritura alfabéticos, se desarrollaron recién a partir del primer milenio anterior a nuestra era. Hoy en día para nosotros son bastante naturales, se encuentran presentes y diseminados por todo el mundo, existiendo centenares de sistemas de escrituras alfabéticos, pero todos poseen el mismo origen: los sistemas consonánticos semíticos del segundo milenio antes de Cristo. Podemos decir que del sistema consonántico fenicio desciende el alfabeto griego, y con él las escrituras europeas contemporáneas que conocemos hoy. En sí, los alfabetos contemporáneos que hoy conocemos en el mundo pueden dividirse en 3 grandes familias, que son la familia griega, la familia india y la familia árabe. Lo que acá vamos a ver hoy, lo que nos interesa hoy, es la línea griega, que es antecedente justamente de nuestros modernos
alfabetos occidentales. Pasando entonces a los griegos, podemos decir que los griegos efectivamente adaptaron el sistema de escritura alfabético fenicio, introduciendo un desarrollo que resultó fundamental. Este desarrollo fue la inclusión de las vocales existentes en su lengua en el registro escrito, configurando ya una escritura de tipo alfabético, no solo consonántico, sino plenamente alfabético, también vocálico. Entonces, nosotros fueron los primeros que conozcamos, del cual tengamos registro, huella, que desarrollaron un sistema de escritura alfabético que permitía expresar por escrito todas las palabras de la lengua hablada, todos los sonidos. Se estima actualmente que este desarrollo, esta inclusión de las vocales, tuvo lugar a mediados del siglo VIII a.C., y que dando lugar a una nueva innovación. Pero antes de dar lugar a nuestros alfabetos contemporáneos, si seguimos la línea de tiempo y la cadena, tenemos que decir que del alfabeto griego fue tomado justamente el alfabeto etrusco, que es una adaptación del alfabeto griego a la lengua etrusca, que de la lengua de la cual no sabemos mucho, pero que tiene una estructura bastante descifrable, y justamente esto dio lugar a su vez al alfabeto latino, del cual descienden nuestras lenguas, como bien sabemos, latinas. Entonces, el alfabeto griego es el primer sistema alfabético completo que conocemos con 24 caracteres, y gracias a que con él la escritura se simplificó y se sistematizó, dejando atrás los pictogramas y los logogramas. Entonces, con este alfabeto los griegos podrían escribir transmitiendo de este modo la palabra orada, la palabra oral. Estos sistemas aparecen como los únicos capaces de reproducir completamente el discurso. Digamos, efectivamente, a cada símbolo gráfico se le puede corresponder un sonido del habla, registrando cosas de mucha y también de poca importancia social. Digamos, podemos registrar todo. Y esta innovación abrió el camino de la escritura, del registro escrito, a nuevas posibilidades. Imagínense que de este modo se pueden cumplir nuevas funciones, nuevos objetivos, al mismo tiempo que significó un cambio muy importante para la cultura humana. Y es en este punto donde quiero centrarme justamente, y que se relaciona en gran parte con lo que dijo Belén, que es justamente sobre las consecuencias del desarrollo de la escritura, sobre todo de tipo alfabético. Porque sobre este punto, sobre sus consecuencias, sobre su importancia para el cambio en la cultura humana, existe un debate muy grande, bastante antiguo, pero aún abierto. Si seguimos, por ejemplo, esta idea de que hay este debate que antes que nada contrapone las ideas de escritura como nacimiento de la civilización, escritura como nacimiento de un pensamiento de tipo lógico-científico, contra sociedades de tipo oral, de pensamiento mítico, salvaje, no lógico. Bueno, en esto, digamos que ya está bastante no aceptado en la academia la idea de esta contraposición, sigue existiendo un debate sobre, bueno, cuáles fueron exactamente las consecuencias del desarrollo de un sistema de escritura de tipo alfabético. Si nosotros seguimos, por ejemplo, a autores como Havelock, a Eric Havelock o a Jack Goody, Ian Watt, vamos a ver que ellos afirman que si bien no se puede contraponer esta idea tan clásica y ya tan, digamos, rechazada de sociedades primitivas, sociedades ágrafas, sociedades sin escritura, contra sociedades civilizadas, sociedades con escritura, sí existen y existían diferencias entre las sociedades con y sin escritura. ¿Por qué? Para autores como Jack Goody y Ian White, por ejemplo, como presentan en Las consecuencias de la cultura escrita, ellos afirman que la civilización occidental tiene sus orígenes en el mundo griego, porque los griegos desarrollaron un sistema de escritura y de registro, como venimos diciendo, el alfabético obviamente, que permitía conservar lo hablado y con ello
permitía a los lectores observar las incongruencias de lo escrito y lo por ellos conocido. Y de este modo, el registro escrito abría el paso al pensamiento crítico. Es decir, para estos autores, el pensamiento lógico-empírico, el pensamiento científico, como lo conocemos hoy, que caracteriza a la sociedad moderna de tipo occidental, tiene sus orígenes en la civilización griega, más especialmente en el sistema de escritura alfabético de estos 24 caracteres que permite conservar lo hablado, que permite transcribir cada sonido del habla humana. Y no solo la escritura alfabética estaría a la base del pensamiento científico moderno, sino también estaría en la base de la historia como la conocemos. ¿Por qué? Porque a diferencia de las sociedades orales, donde la información y la tradición se transmite por medio de la palabra oral, de la comunicación oral, entre las personas, y en las cuales los contenidos que no son importantes se pueden eliminar en un cierto modo olvidándose. En las sociedades con escritura escrita, los autores dicen esto no se puede efectuar. Digamos, lo no importante o lo no pertinente en ese momento no puede ser descartado como sociedades directamente olvidándose. ¿Por qué? Porque la tradición, los valores, las creencias quedan registrados. Y entonces los miembros de la sociedad pueden acceder a ellas, pueden leerlas, y esto permite su indagación, permite la distinción entre el presente y el pasado, permite distinguir entre lo que hoy es y lo que está registrado que ha sido. Y de este modo, en esta contraposición entre presente, vivido, y pasado, registrado, entre las palabras conservadas y el presente que uno percibe, se abriría la puerta justamente de la crítica, del escepticismo, y con él la crítica también de los valores y de las creencias aceptadas, posibilitando no solo la investigación histórica, sino también la ciencia. Entonces, si queremos volver a dejarlo bien en claro, resumir, decirlo, podemos decir que para autores como Jack Wood y Ian Watt, el pensamiento crítico, lógico, nace como consecuencia de la difusión de la cultura, de la escritura de carácter alfabético en el mundo griego a partir del siglo VIII. Escritura que permitiría el análisis y la verificación de los enunciados registrados por escrito, abriendo un espacio a su discusión. Ojo, es importante tener en cuenta que si bien estos autores postulan justamente el nacimiento de nuestra moderna civilización gracias a las consecuencias de la escritura escrita, estos mismos autores reconocen que aún, como bien Belén puso en claro, en sociedades con escritura, persiste la tradición oral, no es posible efectuar una división tajante entre sociedades orales y sociedades con escritura. Si bien en las sociedades con escritura alfabética, en las sociedades en que esta escritura se encuentra difundida en el conjunto de la sociedad, la oralidad va a seguir siendo y sigue siendo, como podemos ver hoy a diario, una parte fundamental de nuestras vidas. Hoy, por ejemplo, la oralidad, aunque poseemos sociedades con escritura escrita, siguen siendo una parte fundamental tanto en nuestra vida cotidiana como en las instituciones educativas, en todos nuestros ámbitos de vida. La escritura, entonces, afirman estos autores, es una adición a la oralidad, no es su superación, no, es algo más de estas sociedades. Uno no cancela al otro. Entonces los autores afirman que no se pueden dividir en tres sociedades contraponiendo una sociedad de tipo lógico civilizada con otra sociedad de tipo mítica primitiva, ya que en todas estas sociedades se encuentran tipos abstractos de pensamiento, existiendo elementos lógicos y empíricos en sociedades de cultura oral y elementos míticos y lógicos en sociedades de cultura escrita, que esto justamente es un punto fundamental. Entonces, específicamente para estos autores, vamos a ver que si bien las sociedades de cultura escrita, la escritura posibilita la creación de métodos críticos que cambiaron para siempre la historia, no hay una contraposición absoluta entre sociedades.
Esta idea está muy difundida entre especialistas, es decir, la idea de que la escritura posibilita el nacimiento de nuestra moderna civilización. Pero es importante remarcar que esto no es una idea que sea, digamos, 100% aceptada, y hay varios autores que lo critican. Como por ejemplo, vamos a ver la tesis de Jan Assmann, que no considera a Grecia como una sociedad de prototipo, de sociedades con cultura escrita, y que pone en duda esta idea de que fue justamente la escritura alfabética la que posibilitó y la que determinó lo que él llama la disciplinización del espíritu, es decir, el nacimiento de un tipo de pensamiento lógico, filosófico occidental. El autor justamente hace hincapié en que este tipo de pensamiento lógico existe también en sociedades que no conocen y que no conocieron antes el uso del sistema de escritura alfabético. Assmann nos recuerda, por ejemplo, que las sociedades orientales, que aún sin sistemas de escrituras alfabéticos, lograron pensar en modo abstracto y por ende hacer también lo que nosotros llamamos filosofía y ciencia. Y así el autor pone en relieve que no solo la escritura alfabética griega permite el pensamiento abstracto lógico, sino que otros pueblos con diferentes sistemas de registro, como pueden ser los pueblos egipcios, mesopotámicos, los pueblos israelitas, se dieron diversas formas de pensamiento abstracto. La hipótesis de Assmann, que es muy importante, es que el sistema de escritura no definiría el modo de entender y concebir el mundo, y tampoco definiría este sistema de escritura el nivel de abstracción, de pensamiento lógico que pueden alcanzar. De este modo, el autor, en una forma muy interesante, derriba el mito de la superioridad griega, y con ella de la superioridad occidental que habríamos heredado nosotros. Una superioridad que, a fin de cuentas, si lo pensamos, estaría basada justamente en el descubrimiento de un sistema de escritura más nuevo y más completo. Y esto, a mi entender, es muy importante, porque la idea de que la forma más perfecta de escritura sea la escritura alfabética es de hecho una idea que está muy arraigada, muy difundida en nuestra sociedad moderna. Pero, si reflexionamos, notamos que muchas lenguas con registros gráficos diferentes al alfabético, como para poner un ejemplo, la maya, tienen sistemas de reescritura, de registro, que son aún más complejos que los nuestros. Entonces, tenemos que derribar esta teoría evolucionista de lenguas y civilizaciones más o menos evolucionadas, como una relación entre lengua y civilización, evolución más o menos, y hay que poner en discusión esta cadena, digamos, pensamiento, escritura, palabra, que es tan característica en nuestras sociedades y que hoy nos parece tan lógicas, pero que no puede ser considerada la única posible ni la mejor. Entonces, bueno, para ir sintetizando, es importante comprender que en Grecia se dio un desarrollo específico del sistema escrito, sí es cierto, y del modo de pensamiento, sí, gracias a su historia y a su cultura específica. Es decir, la forma de pensamiento lógico racional no fue un logro exclusivamente griego y no fue el producto de un sistema de escritura específico, sino que fue el resultado de un modo determinado de usarlo, un modo determinado justamente por las relaciones sociopolíticas, por las relaciones institucionales, por sus relaciones culturales específicas del pueblo griego en ese momento, en ese contexto. En efecto, nosotros vemos que las funciones y los objetivos del uso de la escritura para los griegos era distinto al de los pueblos orientales, que gracias a una específica conformación del pensamiento griego permitió el desarrollo de la filosofía. Entonces, para concluir, podemos ir diciendo que, como intentamos poner aquí en relieve, la escritura, la palabra, el pensamiento y sus diferentes modalidades de transmisión poseen también una historia, y esta historia no puede ser contrapuesta en antes, después escritura.
Bueno, aquí en el PowerPoint había también un estudio de caso, pero que me parece que no vamos a tener tiempo de presentarlo. Así que yo aquí voy cerrando esta exposición y dejaremos el estudio de caso para otra ocasión, esperemos. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene consultas, preguntas. Este es el momento para consultarnos, preguntarnos las ideas o las dudas que hayan surgido o lo que deseen. Los dejamos Hola, ver. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpen que no pongo la cámara, pero se me corta la conexión si pongo la cámara. A mí me interesaría mucho el estudio de caso que pusiste como una continuidad a lo que venían exponiendo, porque primero no conocía el debate que mencionaron con respecto a esto de la consideración de la preeminencia de la cultura griega y esta relación con el desarrollo de las vocales y el alfabeto y demás, y me parece muy interesante como una perspectiva de abordaje histórico, ¿sí? No soy especialista en digamos, la historia de la escritura ni demás, pero para abordar los distintos momentos históricos me parece me resulta muy interesante. Por eso, si tienen ustedes, o vos podés dar alguna referencia de donde yo puedo ver la bibliografía o donde ustedes publicaron para darle continuidad a ese estudio de caso en el medioevo, se lo agradecería. Sí, absolutamente, digamos, bueno, antes que nada, Fabiana, muchas gracias por el interés. Obviamente, parte de lo que presentamos aquí es parte de lo que trabajamos en nuestro seminario. Yo, por ejemplo, tengo un seminario sobre la historia de la lectura y la escritura desde sus inicios hasta la modernidad. Si te interesa especialmente lo que sea, digamos, cómo continúa en el medioevo, que tiene efectivamente, digamos, desarrollos bastante particulares, bastante específicos, y que al mismo tiempo a lo largo del medioevo, entre el alto y el bajo medioevo, va cambiando muchísimo, tanto el registro estricto como los usos del libro, los usos de la escritura, los usos de la lectura, sus funciones y su concepción. Hay un libro muy, muy lindo de Chartier, que es justamente sobre la historia de la lectura, y la historia de la lectura, pero ahí también se ve la historia de la escritura. En realidad, sobre la historia de la escritura en la Edad Media he escrito un montón, porque, bueno, se desarrollan diferentes registros estrictos en todo lo que es el ámbito occidental, que se fragmenta luego del Imperio Romano, pero hay muchos estudios sobre un tipo de escritura, que es la escritura carolina, que se desarrolla en los carolingios y que se difunde por gran parte de Europa en el siglo VIII. Hay un montón de cosas escritas sobre eso, creo que vas a poder encontrar abundante información. Lo que a mí me gusta mucho para analizar justamente estos desarrollos de la escritura, la lectura, hay un libro que es muy ameno de leer, que es está pensado también para un público amplio, no es pesado, está escrito los capítulos por diferentes especialistas que tratan diferentes marcos cronológicos, que es justamente este libro de Chartier, que se llama, si no me equivoco, Historia de la lectura. ¿Sirvió esta respuesta? Sí, sí, me sirve mucho porque en realidad lo relaciono con las prácticas de enseñanza en el medioevo, ¿no? Y digamos, la perspectiva desde la escritura me gustó mucho como ustedes lo presentaron. Entonces, por eso quería seguir viendo. Sí, Gracias. hay una autora justamente para prácticas de educación, de escritura y de lectura, cómo se enseña en pedagogía automedieval, que es Ana Sánchez Prieto, y que tiene muchos textos sobre esto. Lo voy a escribir en el chat así queda escrito el nombre. Gracias, sí. Que ella, digamos, trabaja justamente sobre estos temas, transmisión, pedagogía de la lectura y la escritura en la Alta Edad Media, especialmente también tiene algunos estudios específicos sobre las mujeres y que son sumamente interesantes. Muchas gracias. Es muy interesante, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que súper
súper interesante todo lo que plantearon. Yo soy profe de comunicación social y también, bueno, docente de la casa, en la UNIPE, por la parte de la didáctica de la lengua y la literatura, ¿no? Un lugar donde estoy también incursionando desde este año. Y bueno, me atrajo mucho el título, ¿no? Esa fusión, ¿no? Esos dos caminos, la antropología y la historia, la oralidad, la escritura. Y no sé si es una pregunta, un comentario, bueno, ustedes verán qué podemos hacer con esto, cómo resolverlo, pero parecía muy importante, y todo esto que planteaban para pensar una de las áreas también en las que estoy investigando, en las que estoy incursionando, tiene que ver con la alfabetización en lengua guaraní. ¿Sí? Y acá se da este debate, ¿no? Que ustedes planteaban, esto de ser dos sistemas independientes, ¿no? Cuando se piensa que tiene que complementarse o no, pero bueno, en el siglo XXI es como que lo legitimado está dado, ¿no? Por la escritura, por la alfabetización. Bueno, en el caso puntual de Paraguay, se da esto de la educación bilingüe, que bueno, tiene 3 décadas recién que está funcionando en el sistema público, en el sistema privado también, en el sistema educativo, todo. Pero bueno, se dan, ¿no? Estas tensiones muy fuertes entre una oralidad manifiesta y pensar esto, ¿no? De lo popular, de lo letrado, hasta qué punto es un impedimento muchas veces en la alfabetización, ¿no? Porque hay guaraní hablantes que lo hablan muy bien, pero en la escritura tienen problemas y fracasan, ¿no? en la escuela, en el acceso al sistema universitario, y viceversa, ¿no? Entonces, me parecía súper rico todo este debate que traían, y con algo tan, bueno, actual, incluso también se ven en territorio nacional, ¿no? Con la migración, con la población de Corrientes, Misiones, Brasil, ¿no? Y toda la presencia que tiene el caso del guaraní. Sí, bueno, imagino que también para Belén esto es reinteresante, porque efectivamente, digamos, a pesar de que el hombre ha conocido y conoce muchísimos modos de comunicarse, digamos, de expresarse, con gestos, danzas, imágenes, etc., la escritura alcanzó un nivel de legitimidad que actualmente también en el mundo pedagógico es como que lo escrito es válido y lo oral no tanto, ¿no? Y como, bueno, justamente esta idea de si no es escrito es una suerte de fracaso, justamente en el nivel de escolarización, y de cómo se aceptan también otras culturas dentro de nuestro sistema pedagógico a partir de esta idea de la escritura como rasgo de la civilización del occidente, de este sistema de escritura. No sé, Belén. Bueno, un poco como antes preguntó Fabiana, para el estudio de caso que iba a mencionar Marina, el estudio de caso que iba a mencionar yo tiene que ver más que nada con el ámbito Colla, ¿no es cierto? Pero nosotros en el seminario que yo estoy dictando, vemos justamente el caso guaraní y el caso de los Collas, ¿no es cierto? Como el caso justamente para poder ver cómo esto, digamos, qué hacemos con todo esto, con toda esta teoría, ¿no? ¿Cómo lo podemos implementar esto cuando tenemos estos ámbitos, más que nada de interculturalidad, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esto? Y como decís vos, esta idea de, como dicen más que nada Borsone de Manrique y Rosenberg para el caso de Colla, ¿no? Esta idea del doble fracaso escolar, ¿no es cierto?, que existe. Este caso para el caso Colla, ¿no es cierto?, pero también es aplicable para el caso guaraní, ¿no es cierto?, en donde justamente pues, sucede esto, ¿no? Las formas, más que nada, de dominación que se dan, ¿no es cierto?, por ejemplo, para el caso, bueno, íbamos a analizar, no teníamos tiempo, pero justamente era ver eso, cómo poder trabajar en estos dos ámbitos cuando tenemos un tipo de lengua que se habla en la casa, ¿no es cierto?, en el ámbito doméstico, y cuando vamos a la escuela, ¿no es cierto?, y encontramos con otro tipo de lengua, cuando en el ámbito doméstico muchas veces las familias no conocen la otra lengua o la conocen pero no la saben escribir. Entonces, ¿cómo hacemos con los casos de enseñanza con estos niños que se va a dar un doble fracaso, ¿no? Un doble fracaso, si no van a la escuela fracasan, pero si van a la escuela por las imposiciones propias, ¿no es cierto?, del material muchas veces que se les da,
muchas veces existen esto, ¿no? También un doble fracaso porque no hay como una continuidad muchas veces. Yo estoy hablando más que nada en el caso, por ejemplo, en el caso Colla, que está muy marcado, ¿no es cierto? Y en el caso Guaraní lo mismo, ¿no es cierto? Que sucede actualmente también en nuestro territorio. Pero súper interesante lo que planteas, Daniel. Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos expuesto ambos casos. Sí, hemos preparado caso a larga. Esos dos casos, justamente. Muchísimas gracias, Karina, por el comentario. Esperemos que les haya resultado interesante. Y Marcelo justamente pregunta esto de si hay otras categorías o conceptos que no sean mitos, leyendas, creencias para abordar el registro respetuoso, imagino, del oral. Belén, me parece que... Sí. A ver, nosotros en antropología siempre hablamos, o sea, un mito es un mito, ¿no? Es una categoría puramente nuestra que da cuenta de la explicación, por ejemplo, de la creación del mundo, de las fuerzas naturales y demás. Simplemente tradiciones orales, digamos, sería como una forma de poder englobar, digamos, esto, por ejemplo, como decís vos, Marcelo, de un registro respetuoso mediante entrevistas, ¿no? Las tradiciones orales que pueden ser mitos, leyendas, cánticos, ¿no es cierto? Muchas veces las tradiciones orales van de la mano, como vimos de estas performances, ¿no? O sea, las tradiciones muchas veces necesitan de esta eficacia simbólica, de los símbolos también que se ponen en juego en determinados rituales, ¿no? Como sucede, por ejemplo, por decir cualquier ritual tanto de la Pachamama, ¿no es cierto?, como el ritual, ¿no es cierto?, de, no sé, el 24 de diciembre, el de Navidad y demás que tienes, digamos, ahí, digamos, eso es forma parte de un ritual, de una tradición, ¿no es cierto?, que se sigue, digamos, sigue sobreviviendo, digamos, hasta el día de hoy, pero son partes de diferentes formas de esta cuestión de las tradiciones, ¿no? Me parece que las formas de tradición oral, me parece como que englobaría bastante esto, ¿no? Porque decirle a una persona qué diferencia hay entre contame una creencia tuya o contame un mito, ¿no? Todo forma parte de este mundo de la tradición oral, ¿no es cierto? Que justamente tradición porque viene con mucha memoria, con mucha profundidad generalmente en el tiempo y que da cuenta de muchísimos aspectos a nivel social de estos grupos, ¿no? Así que me parece que esa es la mejor forma, ¿no? de llamarlo de forma respetuosa. ¿Alguna otra consulta, comentario? Estamos abiertos, así que sin problema. Bueno. Gracias, María Mercedes. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la actividad. Muchas gracias a todos por participar y bueno, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos verlos en las próximas actividades que tenemos, que nos quedan todavía en esta semana de UNIPE. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chau. Chao. Chao.